únicamente debe laborar, sino que debe ser integral. Entonces, en estos momentos hay países donde se habla de la jornada laboral de 36 horas. Es decir, que los viernes queden para que las personas vayan a hacer cultura, estén con su familia. Se usa hoy en día para los trabajadores hombres el verbo paternar. Paternar es que el trabajador esté con su hijo, que lo abrace, lo acaricie, le cambie los pañales. No, todavía desconozco cuál es la ley de acoso laboral. Pues sí, es el acoso de los patrones hacia sus empleados, el acoso sexual, ¿no? No conozco. No conozco la ley de acoso laboral. Entonces vemos que hay una tendencia a ver el ser humano como integral, que si es buen trabajador, también debe ser buen padre de familia y debe haber tiempo para eso. Entonces dicen, después de 5 años en Alemania, un trabajador pide el año sabático, que es un año para estudiar o para viajar o para escribir un libro. En Colombia esto se aplica pero únicamente a la élite académica, en las universidades públicas. En estos momentos los profesores les dan tiempo para eso, pero debería, y teniendo en cuenta el contexto mundial y las tendencias globales, debería ser parte integrante de cualquier legislación laboral. De todos modos, en Colombia la legislación habla de 4 horas semanales para los trabajadores en programas de recreación. ¿Ese es Código Sustantivo del Trabajo? En este momento existe, y como inspector de trabajo, cuando hago una diligencia en una empresa, se debe verificar si la empresa está invirtiendo tiempo y parte de su agenda en esto. Pero eso no, es para todas las empresas sin importar. Claro, es obligatorio, es obligatorio. Sin importar el número de personas. No importa, son 4 horas semanales. Y además debe también dedicarse un tiempo a los comités paritarios de salud ocupacional. Entonces mira que sí, hay una legislación. Yo creo que la revolución en esto de la legislación laboral en el mundo del trabajo sería que los trabajadores ejerzan control social. Si hacemos control social, mira, en Colombia no habría necesidad de reforma agraria. Con que a los trabajadores se les pague del campo lo que dice el Código de Trabajo es suficiente. Pero desgraciadamente no sucede, no hay control social. Los trabajadores, lo he escuchado cuando van allá a las consultas diarias que atendemos en la inspección. No me importa de dónde vengan, me importa es que me paguen. Entonces no les preocupa la seguridad social, su afiliación a riesgos, y entonces estamos mal, porque si el trabajador no empieza a reclamar, pues es muy difícil. Nosotros tenemos una cobertura muy grande en esta jurisdicción. Aproximadamente son 5.000 empresas para los inspectores de trabajo, entonces nos cuesta mucho trabajo es muy difícil estar ejerciendo vigilancia. Entonces queremos que los trabajadores usen esos espacios. Uno de los espacios para los trabajadores es el comité confidencial y conciliatorio que debe existir para abordar la problemática del acoso laboral. Si una empresa no tiene este comité, se presume que tolera el acoso y podría caer en demandas laborales muy, pero muy graves. Es decir, estamos hablando de que la carga de la prueba la tiene el empresario, y como no tiene incorporado en el reglamento interno de trabajo el capítulo de acoso laboral, se presume que lo tolera y seguramente va a perder esa demanda laboral. Entonces, la sugerencia es que las empresas se legalicen y que los trabajadores exijan participar en ese comité, que entre otras cosas lo escoge discrecionalmente el empleador. Continuamos aquí en el Magazine de la Salud Pública, hoy tratando el tema del abuso laboral en compañía del doctor Álvaro Esteban Castro. Una pregunta, si uno labora en una empresa que tiene varias sedes, ¿debe haber un comité centralizado o debe haber comité por cada sede?
debe haber un comité que debe estar incorporado en el reglamento interno. En ese comité ya se definen los mecanismos, entonces podría ser unos subcomités por agencia o sucursal, pero siempre que se presente un incidente, por pequeño que sea, que anteriormente no se tenía en cuenta porque no existía esta ley, el trabajador está en su derecho de llevarlo allí, y a partir de eso no se va a sancionar ni se va a multar, sino que se supone que va a haber un espacio, vuelvo y te digo, secreto, que no tiene por qué saberlo nadie. La ley habla de un comité confidencial y conciliatorio, es llamar a las partes a ver qué sucede, tomar unas medidas, y si esto no llega, ya el trabajador puede solicitar que se inicie un proceso, que entre otras cosas el valor agregado que tiene esta ley es que ya no tiene que esperar los 3 años de un proceso laboral, sino que el juez tiene 30 días para fallar. ¿Cuál es el nombre de la ley del acoso laboral? Ley 1010 de 2006. ¿Qué agravantes tiene? ¿Qué atenuantes tiene? ¿Cómo está establecida la ley? Esta ley es muy interesante porque estamos hablando de los atenuantes, elementos del Código Civil. Habla del ira e intenso dolor. Esto viene del siglo pasado. Si el esposo encontraba a su mujer en la habitación con otro hombre y lo asesinaba, pues queda eximiente de la culpa por la ira e intenso dolor. Esto ya aparece en esta ley, y si la persona actúa bajo ese ira e intenso dolor, pues es un atenuante. Pueden ser atenuantes también que el acosador rezara